Nos reencontramos ya para el último bloque de nuestro cuarto Congreso de Descentralización y daremos inicio de inmediato a el bloque vespertino de esta segunda jornada con el primer conversatorio de la tarde, que se denomina Descentralización Fiscal y Financiamiento Subnacional. Va a moderar este espacio y le damos la bienvenida al señor Christian Layton. Él es académico de la Universidad de O'Higgins, de la región de O'Higgins, por supuesto, y a los expositores que ya nos acompañan: Elena Resk, representante del Banco Mundial, y don Daniel Crabacuore, director del Doctorado de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Bueno, un aplauso a los panelistas de este primer panel que comienza esta jornada vespertina. Este panel es que podamos discutir sobre un aspecto o una de las dimensiones más relevantes y también complejas en términos de ideas y de propuestas específicas, y yo diría también de generar consensos suficientes para avanzar en descentralización fiscal. Para eso, como bien decía el presentador, contamos con dos expertos, una experta y un experto, ¿cierto?, que nos van a compartir algunas reflexiones y sus experiencias profesionales, académicas, de asesoría en distintos países de América Latina. Y vamos a ver también y discutir con ustedes cómo esas ideas podrían ser relevantes en la conversación y en el momento en el que nos encontramos en Chile, como digo, en general respecto al proceso de descentralización, pero en particular respecto de la dimensión fiscal de la descentralización. Vamos a partir entonces con una primera pregunta más amplia, en donde le vamos a dar 10 minutos tanto a Daniel como a Elena para responder esta pregunta. Y la pregunta inicial que les queremos plantear es: ¿cuáles, a juicio de ustedes, consideran son los elementos centrales que permiten que un proceso de descentralización fiscal avance de manera efectiva y sostenible? Y luego, ¿qué aprendizajes o recomendaciones podrían hacer ustedes a partir de su experiencia en distintos contextos y que pudieran ser aplicables al caso de Chile? ¿Sí? Vamos a partir con Elena. Tienes 10 minutos, Elena. Gracias, Cristian. ¿Se escucha ahí? Bueno, quería partir agradeciendo a la Subdere por la invitación a participar en este panel y este congreso, que creo que es un tema muy importante para discutir aquí en Chile. Y las primeras palabras voy a basarlas en un estudio que hicimos en el Grupo Banco Mundial hace un tiempo, donde queríamos mirar estudios de casos de países, experiencias internacionales sobre este tema, para ver qué lecciones podíamos aprender para poder aplicar a Chile, cuáles son buenas prácticas que podríamos implementar en Chile. Y elegimos países que sean experiencias interesantes, similares a Chile en el sentido de que tienen una constitución unitaria, un PIB per cápita similar al momento de iniciar la descentralización, y en base a eso, qué elementos derivamos que son importantes para tener una descentralización, como decías, fiscal, efectiva y sostenible. Y voy a mencionar algunos de estos elementos que luego podemos profundizar en las preguntas de seguimiento. Pero me parece importante subrayar que es clave tener una buena claridad en la definición de las competencias, ¿no? Que las funciones de cada nivel de gobierno estén claramente delimitadas para evitar duplicidades o vacíos. Y no solo en la ley, sino también en reglamentos, en manuales operativos, mecanismos de coordinación intergubernamental. Y en esto habíamos estudiado un ejemplo internacional de Indonesia, que empezó su proceso de descentralización después de la crisis a fines de los 90,
y estableció una ley marco de autonomía regional con un listado bien exhaustivo de competencias exclusivas y concurrentes. Entonces este tema de definición de competencias es importante. En segundo lugar, tener un sistema de financiamiento coherente con estas funciones asignadas. Acá es un tema importante en Chile, que los ingresos sean proporcionales a las responsabilidades asumidas. Y idealmente tener un equilibrio, una combinación equilibrada entre ingresos propios, transferencias intergubernamentales y eventualmente acceso a endeudamiento. En tercer lugar, mecanismos de equidad territorial. Aquí en Chile creo que es importante porque tenemos una alta heterogeneidad entre regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, regiones como Magallanes, que tienen una pobreza del 3%, y en el otro extremo Ñuble, que tiene una pobreza del 12%. Entonces es importante tener en cuenta esto, y para eso hace falta diseñar transferencias que corrijan estas desigualdades y garanticen cuál es el objetivo que queremos con la descentralización: tener un mínimo de provisión de servicios públicos de calidad. Lo que sí es importante en estas transferencias, tener fórmulas transparentes, predecibles, y tratar de minimizar las discrecionalidades políticas. Y acá voy a poner el caso de Colombia, que es uno de los que también habíamos estudiado, que tiene un sistema general de participaciones que distribuye recursos según criterios de población, de pobreza, de eficiencia administrativa. Entonces, este diseño de transferencias también es muy importante. En cuarto lugar, fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales. Que los gobiernos tengan habilidades en gestión financiera, planificación, evaluación de proyectos, control interno. Podemos ahondar también. Y acá pongo el ejemplo que hemos estudiado de Polonia, que acompañó la descentralización con un fuerte programa de capacitación a nivel local financiado con fondos europeos, ¿no? Pero este tema estaba muy fuerte presente de capacidades. En quinto lugar, coordinación y cooperación multinivel, que haya espacios formales y regulares de diálogo entre los niveles de gobierno para planificar inversiones, alinear prioridades, resolver conflictos. También podemos hablar de esto después en detalle. Y ahí pongo el ejemplo de Francia, que me parece que es interesante y que también lo copió Colombia, que tienen unos contratos plan entre Estado y región, donde se fijan compromisos conjuntos de inversión plurianual para implementar o coordinar proyectos estratégicos. Entonces, este tipo de coordinación es importante. Y por último, no quiero dejar de mencionar la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas y de una participación ciudadana bien hecha. En este sentido, tener información pública sobre la ejecución presupuestaria, sobre los resultados de los programas, participación de la sociedad civil en la definición de prioridades territoriales, es importante. Hay buenas prácticas en el mundo que podemos mirar de presupuestos participativos. También eso como dejarlo en la mesa. Y volviendo entonces, Cristian, a tu pregunta, la segunda parte, ¿qué de esto nos sirve para recomendar el caso chileno? Mencionaría entonces un par de puntos resumiendo esto. Avanzar gradualmente, creo que es una recomendación a la que llegamos. Hay casos en el mundo, como el de Indonesia, por ejemplo, que fue una descentralización Big Bang, en 2 años hicieron todo el proceso. Pero hemos visto que procesos graduales conllevan menores riesgos y se pueden hacer pilotos, incluso iniciar con regiones que tengan mayor capacidad y luego ir escalando. En segundo lugar, asegurar un financiamiento estable.
En tercer lugar, incorporar criterios de equidad y de eficiencia en las transferencias. Acá me gustaría resaltar algo, ¿no? Hay como un trade-off desde el punto de vista económico entre eficiencia y equidad, ¿no? Porque si uno quiere ir al extremo de la equidad, se corren riesgos de lo que se llama el problema de los bienes comunes, ¿no? Cuando uno gasta, tiene ciertos incentivos, si recibe todos sus... corremos el riesgo de generar una desigualdad importante que queremos mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si hiciéramos eso en Chile, tenemos una región como Antofagasta que tiene un PIB per cápita que es 7 veces más alta que la de Ñuble, y entonces queremos buscar esa desigualdad. Entonces es importante alcanzar ese equilibrio, resolver ese trade-off con un sistema de transferencias bien diseñado. En cuarto lugar, invertir en capacidades humanas y tecnológicas. En quinto lugar, institucionalizar espacios de diálogo intergubernamental para la coordinación estratégica. Y por último, mencionaría evaluar y ajustar periódicamente el modelo, que esto es algo que escuché en otro panel, ¿no? No es un proceso lineal. Se puede corregir, revisar, ir para atrás, si hay algo que no funciona, es prueba y error, y evaluar eso periódicamente también es importante. Así que bueno, voy a, por el tiempo que me dieron, dejar acá y podemos seguir luego. Gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias la posibilidad de compartir el panel con Elena y con Cristian. Bueno, primero un conjunto de premisas iniciales. Yo estoy en el panel de descentralización fiscal, pero eso es nada más que un recorte porque yo voy a hablar de descentralización. La fiscal es una sola de las dimensiones, pero que no se puede estudiar en abstracto. Después, que es un proceso conflictivo. Porque cuando uno habla de descentralización, habla de intereses en pugna. No estamos hablando de algo que todos vamos a estar de acuerdo y como en un dibujito, no sé, con Heidi y todos agarraditos de la mano. ¿No? No es eso. Una descentralización primero tiene una pugna entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno. ¿No? Paradójicamente, después voy a hablar un poco sobre eso, pero hoy es más difícil que lo que pudo haber sido otras etapas de descentralización chilena, porque en principio pues, están los GORE y los CORE, digamos, los gobiernos regionales en su conjunto. Así que cuantos más actores políticos llegan a la discusión, más difícil es el proceso. ¿No? Entonces, unos intereses son los de las autoridades por nivel de gobierno. Segundo interés, las burocracias. ¿Más fuertes o más débiles? La burocracia central, más fuerte. ¿No? Y esa burocracia que es permanente, que está más el que conduce el proceso, no solamente el que gobierna la región, no solamente el que está en el gobierno municipal, sino también otros partidos políticos. Tienen intereses, ¿sí? Quizás especulativos. Pero yo no puedo olvidarme de eso. Y lamentablemente, si hay aquí, lo quiero decir desde mi humilde perspectiva, si hay alguien de actores territoriales, cámaras, representantes vecinales, cámaras comerciales, cámaras industriales, etcétera, la realidad es que pesan mucho menos en estos procesos, porque este es un proceso que se debate en el campo de la política, en la arena de la política. ¿Sí? Tercera premisa. Hay un centralismo cultural. ¿No? Yo tengo la suerte de haber trabajado se nota que no soy chileno, soy argentino, ¿no? Pero de trabajar aquí en los últimos 20 años, ser profesor invitado de varias universidades, tener mi curso en un magíster acá en la Universidad Alberto Hurtado, donde doy sistemas municipales comparados, así que más o menos conozco y viví 2 años aquí en Chile, además. Hay un centralismo cultural, ¿qué quiero decir? Histórico, de cómo entiende
la política, la sociedad, cómo entiende ese centralismo. Entonces, si quieren resumirlo en esa frase del Estado portaliano, es una forma que todo chileno imagina que debe funcionar, ¿no? Y eso no es de hoy, no es mío, eso es mío de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados. O sea, nosotros, y eso lo tenemos incorporado adentro nuestro. Por más que los intereses que tenga cada uno, más centralizadores o más descentralizadores, etcétera, sean otros. Pero ese centralismo también es territorial, es cómo se entiende el Estado, ¿no? Y también es un centralismo burocrático. ¿Qué yo entiendo de las burocracias, ¿no? Del funcionamiento? ¿De qué se espera de un funcionario público, por ejemplo? Arriba de eso, de ese centralismo, hay un centralismo, por ejemplo, y quiero remarcarlo, más contemporáneo. El otro es más histórico, que tiene que ver con la constitución del Estado chileno desde sus orígenes para aquí, y de la sociedad chilena desde sus orígenes para aquí. Pero también hay un centralismo más de carácter contemporáneo, ¿no? Que no me escuche Elena, ¿no? Por ejemplo, las autoridades, por ejemplo, de los ministerios de Hacienda, que tienden a pensar, nadie lo hace tan bien como lo hago yo. Es un centralismo más contemporáneo, ¿no? No tiene que ver con la impronta. Quizás estuve en el primero, estaré en el cuarto y no estaré en el quinto congreso. La descentralización no es un problema ciudadano, es básicamente un problema político de conflicto entre élites. Entre una élite mucho más fuerte, en el caso chileno, que es la élite central, la élite santiaguina, y las élites locales, territoriales, de las regiones. No es un tema menor esto, porque cuando yo tengo que estudiar, y ahora lo vamos a tratar de hacer referencia a algunas cuestiones, no es un tema menor. No se sientan mal por formar parte de la élite regional. Cuando estamos usando una categoría para definir al liderazgo, si quieren usar, el liderazgo territorial, el liderazgo local, el liderazgo político. Eso es una élite. No tiene nada de malo ser parte de la élite. Quinta premisa. En una descentralización pueden prevalecer los intereses del nivel central o del nivel subnacional. Y los efectos, además, son muy distintos de acuerdo, de cualquier proceso de descentralización. Los efectos son distintos de acuerdo a un conjunto de cuestiones. Primero, el clima de época. Cuando Chile empezó su descentralización hace 50 años, y después voy a dar mis argumentos de por qué la descentralización, ¿no? A mí me pasa con mis alumnos del magíster de la Alberto Hurtado. No, la descentralización empezó con la elección de los Gores. La descentralización en este país empezó en el año 79. Se crearon las regiones, se creó el Fondo Común Municipal, se transfirió, ¿no? O sea, es un proceso de construcción y de descentralización del Estado. Es un proceso histórico. Lo que pasa es que le doy clase a cabro chico, digamos, ¿no? Pero estoy hablando de que el proceso de descentralización no es tan nuevo. En todo caso, es lento, pero no es nuevo, ¿no? Entonces, una cosa fue hacer descentralización en los 80 y en los 90. No, dije, creación de regiones. Ya sé que era en gobierno militar, ya lo sé, no hace falta ni que aclararlo, estoy hablando del proceso. Reforma de la ley de municipalidades, elección de autoridades locales, primero a los alcaldes indirectos, después los directos, ¿no? Todas esas reformas, en el medio también de una transición democrática, en esa época, el clima de época era descentralizador. Y en América Latina, hoy, y en el mundo en general, no los voy a aburrir, porque ya los voy a aburrir, los aburro ahora, pero para que me lean, yo creo que mi primer artículo sobre recentralización municipal en América Latina es del año. Efectivamente, hay países que llegan más tarde a los procesos, o son más lentos,
¿Sí? No todos los países van a la misma velocidad. Pero el clima sí, ¿no? Porque si yo iba en los años 80 y decía, yo quiero descentralizar, todo iba a tener, por ejemplo, los organismos internacionales todos a favor. Hoy no es así. ¿No? Segundo, hoy es más difícil, eso quiero decir, ¿no? Segundo, la secuencia político, administrativa y fiscal. Cuando hay un modelo teórico, que yo no voy a aburrirlos con eso en particular, que escribió una politóloga, se llama Tulia Faletti, de los que trabajamos estos temas, que habla de lo que se llama la teoría secuencial de la descentralización. ¿Qué significa eso? Que una cosa es empezar, espero que Cristian no me tome examen, pero digo, empezar una descentralización por una descentralización fiscal. Otra cosa muy distinta es empezar una descentralización política y una cosa muy distinta es una descentralización administrativa primero como etapas. Estas tres etapas, de acuerdo a cómo yo las combino y quién es el actor que empieza el proceso de descentralización, de acuerdo a la combinación el resultado es distinto. Después, si quieren, hago un breve ejercicio de cómo interpreto yo la descentralización aquí en Chile. Tercer tema, la fortaleza y la cohesión temporal de los actores políticos. Los actores políticos no son permanentes. No es lo mismo una descentralización al comienzo de un mandato, al final de un mandato, con los gores recién revalidados por el proceso electoral que no, o sea, el momento de los actores también me influye a mí sobre el proceso de descentralización. ¿Sí? Cuarto, el factor coyuntural de la situación política o fiscal. No es lo mismo hacer una descentralización en una época de vacas gordas que en una de vacas flacas. ¿No? En particular, como decía, yo creo, y haciendo un ejercicio con ustedes más o menos rápido, ¿cómo fue la descentralización municipal en Chile? Chile responde al modelo clásico de los países unitarios que en general en los años 80 tendieron a hacer una transferencia de competencias como elemento principal o la elección de autoridades locales, que Chile la tuvo más tarde que otros, ¿no? Pero los países ser con el nivel intermedio, ¿no? Así lo hizo Chile, así lo hizo Colombia, así lo hizo Venezuela, siendo un país federal. No hay que confundirse y ponerle mucho énfasis al tema de unitario y federal. Para algunas cosas explica cosas, pero para otras no es tan claro el clivaje unitario y federal, sobre todo para el municipal. Para el municipal es muy poco explicativo. ¿No? Pero Chile, si yo miro las secuencias, los pongo en el marco, en el modelo teórico, yo lamento no tener una filmina, pero ¿cómo empieza la descentralización municipal en Chile? Primero por un interés nacional, o sea, por interés del Estado central. ¿Qué hizo primero? Descentralización administrativa, la transferencia de las escuelas y del sistema de salud, ¿no? Hacia el nivel municipal. Después fue fiscal, la creación del Fondo Común Municipal. Es casi simultáneo, ¿no? Pero se empieza a desempeñar. Y después fue política, la elección de las autoridades locales, ya en el marco de la transición democrática, ¿no? De acuerdo a la teoría secuencial de nuestra colega argentina, aunque vive en Estados Unidos hace 30 años, 20 y pico de años, cuando ella estudia los países que estudia, dice, el resultado de la descentralización, que empieza como administrativa y termina como política, el resultado es bajo. Chile, ayer se nombró, pero en una medición con un indicador internacional que se llama el Local Autonomy Index, de 57 países del mundo, Chile está en el puesto 48. Efectivamente, la descentralización municipal chilena es baja. Si yo miro el actual proceso, el actual digo al menos
desde el 14, porque a mí tampoco me parece, digo, porque eso hay que pensar que la descentralización empieza desde el 14, ¿no? Con la elección de los core. El nivel regional parece tener primero un sentido político, primero se eligieron a los core, después a los gore, después se pusieron a pensar cuál va a ser el nivel, que la transferencia administrativa, viene después que la política, y la fiscal prefiero fingir demencia. Con lo cual, uno podría pensar, de acuerdo al modelo teórico, que si hubiera descentralización fiscal, pareciera que la descentralización quedaría en un nivel medio-bajo. O sea, deberíamos tener no tan altas expectativas si optamos por esto. Yo no solamente estoy pensando en términos teóricos. La expectativa es que de haber descentralización fiscal, de haberla algún día, podría pensarse en un nivel medio-bajo. Y Chile, en el mundo, hay un indicador que usamos también los que hacemos estudios subnacionales, que se llama el Regional Authority Index, el RAI. Chile está 57 en el 2018, antes de las elecciones de Gore, ¿no? Es la última vez que se midió. Chile estaba en ese momento en el puesto 57 de 95 países medidos en el RAI. Pero ahí hay una picardía. Se miden muchos más países y hay muchos países que tienen niveles intermedios de valor 0. Por eso está en el puesto, pareciera que está mejor en el regional y peor en el municipal, pero el problema es que piensen en la cantidad de países que no tienen nivel intermedio, que solamente tienen 2, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los países insulares. Entonces, creo que lo que tenemos que identificar es cuál es el escenario y pensar esta descentralización en términos más históricos y en términos más secuenciales. Muy bien, muchas gracias Daniel por esa intervención. Yo creo que aparecen en distintos niveles varias cuestiones que son relevantes de subrayar antes de pasar a las preguntas más breves que habíamos planeado para este momento de conversatorio. Primero, creo que es muy importante notar que cuando estamos analizando el proceso descentralizador chileno, estamos hablando de un proceso que lleva muchas décadas, ¿sí? No lleva una década, 2 décadas, lleva ya a esta altura 40 años, 50 años, ¿no? Y por tanto creo que es súper importante también ponderar los avances y los no avances. Claramente la descentralización fiscal es una de las rezagadas y muy rezagadas en términos del debate incluso. A pesar de lo rearmado de las demandas y las propuestas más específicas que han venido de la mano de la elección directa de las y los gobernadores, sigue siendo un proceso lento, sigue en discusión y sigue en el Parlamento la propuesta de ley o el proyecto de ley de regiones más fuertes que no avanza. Entiendo que hay esperanza de que lo haga en estos últimos meses de este gobierno, pero es parte de lo que esperamos ver. Más creo que es muy importante, sobre todo para quienes nos interesan, ya sea políticamente, en tanto actores políticos, como decía muy bien Daniel ahora, ya que les interesa en términos analíticos, es mirar el proceso de largo plazo, ¿sí? Y no engañarnos, porque creo que si miramos solo los últimos años, podemos llegar a relevar ciertas distinciones o ciertas barreras que son mucho más pesadas que solo el acuerdo o el potencial consenso de estos últimos años. Y luego también creo que es importante subrayar del Grupo Banco Mundial y de Daniel, desde el análisis comparado, ¿cierto?, de este tipo de experiencia, que es, Elena nos hizo un panorama ahora de qué mecanismo y qué buenas prácticas y qué nos dice, ¿cierto?, la experiencia de algunos países en particular. Y en ese sentido ahora me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en qué capacidades técnicas e institucionales se requieren para avanzar en una descentralización fiscal efectiva, asumiendo, ¿cierto?, el escenario más complejo que nos subrayaba Daniel, respecto que no es tan trivial intentar esta diferenciación entre la descentralización fiscal de la política y de la administrativa, ¿no?
pero aún así vamos a pasar ahí por distintas subdimensiones, y quisiera que partiéramos, Elena, con esta pregunta sobre qué capacidades técnicas e institucionales a tu juicio se requieren para avanzar en esta dimensión. Gracias, Cristian. Sí, esto creo que es un tema muy relevante. Una descentralización fiscal bien diseñada no debería limitarse a transferir recursos del gobierno central, sino que para ser efectiva, para ser sostenible, requiere un conjunto de capacidades técnicas e institucionales. Voy a mencionar 4 áreas en las que esto me parece importante. En primer lugar, capacidad de gestión financiera y presupuestaria, que haya capacidad de planificación y formulación presupuestaria en los gobiernos subnacionales, que sepan elaborar presupuestos plurianuales alineados con prioridades locales. Capacidad de ejecución de gasto, que tengan sistemas de compras y contrataciones transparentes, procesos ágiles para implementar los proyectos. Capacidad de gestión de los ingresos propios, que tengan capacidad para recaudar tributos locales, administrar tasas y derechos. Y acá pongo de vuelta el ejemplo de Polonia, que lo había mencionado antes, ¿no? Donde la descentralización fiscal fue acompañada de una asistencia técnica para que los gobiernos locales pudieran planificar, ejecutar proyectos de inversión, porque son proyectos de inversión en transporte, saneamiento, servicios sociales, una diversidad donde hace falta tener capacidad de gestión. En segundo lugar, capacidad institucional y organizativa, ¿no? Lo que mencionábamos al principio, tener claridad de competencias para cada nivel de gobierno, tener recursos humanos calificados, equipos con formación en finanzas públicas, en planificación territorial, en control de gestión, en evaluación de politismos, de coordinación tanto vertical como horizontal. Vuelvo al caso de Indonesia que hablé al principio, donde la transferencia de competencias vino acompañada de reformas en la estructura organizativa de los gobiernos locales y se crearon unidades técnicas especializadas. En tercer lugar, capacidad de transparencia, rendición de cuentas y evaluación, ¿no? Que haya sistemas de información financiera y estadística, plataformas que permitan monitorear ingresos, gastos, resultados en tiempo real, capacidad de auditoría, control interno, mecanismos para prevenir irregularidades, participación ciudadana, que hablábamos antes también, espacios para que la comunidad misma fiscalice. Y vuelvo al ejemplo de Colombia, donde hay algunos departamentos que implementaron observatorios de inversión pública, plataformas de datos abiertos, y esto creo que es muy importante, tener esta evidencia de datos, ¿no? Sé que la Subdere está trabajando en esto, pero aprovecho también para pasar la propaganda de que en el Banco Mundial hemos trabajado en una herramienta que es una plataforma que es de acceso público, donde reunimos datos que son públicos, pero de distintas fuentes, y sirve para poder cruzar datos y comparar entre regiones. Entonces, ahí hay datos de crecimiento a nivel regional, de comercio, indicadores sociales, de empleo, datos a nivel de firma, de productividad, de uso de energía. Hay datos de gastos públicos y programas públicos en la región. Entonces, así uno puede ver en datos cuál es el gap de desarrollo en una región, ver esta política pública está apuntando a solucionar eso realmente, a lo que hace falta en la región, o sirve esto para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Tener estos datos creo que es parte importante de estas capacidades a nivel regional. Y cuarto y último, mencionar capacidad para innovación y adaptación. El uso de tecnología y digitalización
es importante en los procesos de gestión presupuestaria, en compras públicas, en seguimiento de obras, tener capacidad de aprendizaje institucional para ir ajustando políticas en función de estas evidencias, de estas evaluaciones. Capacidad de gestionar el cambio también. Hay, como venimos hablando, resistencias políticas, administrativas, nuevas formas de trabajar. Entonces, esta capacidad de innovación y adaptación también me parece que es importante. Control. Si la transferencia de recursos no viene acompañada de este fortalecimiento, se corre un riesgo grande de que la descentralización termine aumentando desigualdades y reduciendo la eficiencia. Es decir, no hacer la descentralización de la manera adecuada tiene un costo muy alto y podemos terminar en una situación peor que antes de la descentralización. Entonces, para que realmente funcione, tiene que estar bien diseñada, con una hoja de ruta, con dónde llegar y con una transferencia de capacidades a nivel subnacional. Muchas gracias, Elena. Daniel. Bueno, vamos a usted, maestro líder, le voy a responder. Ahora me voy a achicar a descentralización fiscal. La descentralización fiscal no es solamente más recursos. No, creo que es una trampa. Primero, voy a decir cosas inconvenientes, ya lo sé. Primero, es el empoderamiento territorial para imponer tributos. No hay descentralización fiscal si sea el gobierno municipal o sea el gobierno regional, en el caso, no puede poner impuestos. ¿Sí? Segundo, tiene que haber más autonomía financiera para administrar más recursos sin afectación específica. Porque es como si yo les dijera a ustedes, sí, bueno, van a cobrar un sueldo de 4 palos por mes, pero el que voy a decidir el destino de los 4 millones soy yo. Eso no es descentralización. Eso es una mera ejecución territorial con un intermediario distinto del que había antes. Entonces, empoderamiento para imponer tributos. Después podríamos discutir qué tributos, sí, como quería la región del norte en su momento, ya desde la Comisión Asesora Presidencial del 14, el tema del royalty territorial, digamos, ¿no? Y después la ley del 23. Segundo, la autonomía financiera para que los fondos no tengan afectación específica, para que las regiones puedan decidir mejor cuál es el perfil. Tercero, la libertad de endeudamiento sujeto a reglas fiscales claras, fue el motivo de nuestra discusión en la mesa, le vamos a decir, tenemos que contarlo, ¿no? Yo soy pro endeudamiento, con reglas fiscales claras, no es una mala palabra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos no estar endeudados, pero sí estamos endeudados con alguien, que es a las personas que no le damos servicios. Entonces hay un endeudamiento. Lo que pasa es que no lo vemos en millones de pesos. Y la cuarta es la participación creciente en el gasto estatal. Son 4 elementos que caracterizan a la descentralización fiscal. No es solamente cuántas lucas me llegan. Pero además hay algo para mí más importante, que es que la descentralización fiscal es la capacidad de moldear positivamente el territorio. Cuando un territorio, en este caso un gobierno regional, pide recursos, no es solamente el dinero, es que con eso está moldeando, ¿sí?, cómo quiere esa región, ¿no? Entonces, es la capacidad, si yo bajo muchos recursos, sí, bajo del Ministerio de Hacienda muchísimos recursos, pero a uno le digo, no, usted, impuestos no, usted no le tocan, no, seguro. Bueno, autonomía para gastarlo, no, gasten lo que yo digo. Endeudarse, no, tampoco puede. ¿Y cuánto gasto? 2.2%. ¿Cuál es la capacidad que tiene el GORE de transformar el territorio? En el Ministerio de Hacienda lo están haciendo ese moldeo de la región, no en la región.
Por eso la descentralización fiscal no es solamente cuántas lucas llegan, sino qué instrumentos tengo yo para movilizar y para darle a mi territorio cuál es el perfil que yo quiero tener. Segundo tema que para mí es fundamental. Las leyes estables que garanticen continuidad y se traduzcan en prácticas de gestión permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transferencia discrecional, coyuntural, solo garantiza soluciones cortoplacistas. Yo bajo muchos millones hoy, pero a partir de eso no puedo construir nada. No puedo construir capacidades, no puedo construir una sociedad en el sentido que una región quiere darle. O sea, la transferencia discrecional es como el espejito de colores, ¿no?, que le adjudicamos a Colón, ¿no? Uy, sí, mirá, me están bajando mucha plata, pero esto es para hoy, no es para moldear, ¿no?, a cómo la sociedad local desea que sea el territorio. Entonces, la pelea tiene que estar no por los fondos, sino por las leyes estables. Coincido con Elena que el tema de la distribución competencial acordado entre niveles de gobierno tiene un papel preponderante. ¿Sí? Y después, los mecanismos de coordinación intergubernamental, cuidado a qué llamamos mecanismos de coordinación intergubernamental. Porque si está sentado el ministro de Hacienda, ¿sí?, no estamos hablando de un diálogo entre partes. Porque de uno está el tesoro y del otro está la demanda. No es un diálogo. Entonces, el mecanismo de coordinación intergubernamental tiene que, como se dice acá, tiene que nivelar la cancha. Y ese mecanismo tiene que ser institucionalizado y permanente, no una ronda de café. ¿Sí? Tendrá que buscar un mecanismo de consejo federal permanente, como hay, por ejemplo, en el caso de Canadá. Hay que buscar una ecuación, pero también hay una construcción institucional del mecanismo intergubernamental, que no es tener una secretaría o un ministerio. ¿Sí? Es que la mesa de las relaciones intergubernamentales esté pareja para llevar adelante la descentralización fiscal. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Elena. Muy interesante la reflexión, sobre todo en la lógica que me gustaría subrayar por, ya decíamos, la lentitud o el escaso avance de este proceso, es que no solo se requiere la transferencia de mayores recursos, sino si eso no viene de la mano de la autonomía para gastar esos recursos. Y luego es que podemos hacer una larga lista. Elena nos pone ahí varios temas en los que podríamos focalizar en términos de desarrollo de capacidades, pero precisamente uno de los nuevos críticos es que ese desarrollo de capacidades viene o debiera venir de la mano del mayor recurso humano, mayor capital humano en el equipo de los gobiernos regionales, para lo cual tampoco tienen autonomía en el modelo que tenemos hoy día, ¿no? Entonces es un desafío muy complejo. Tenemos otra pregunta para ambos, luego vamos a ver si nos quedan un par de minutos para preguntas del público. Y ahí me gustaría preguntarles qué tensiones o conflictos se han producido entre niveles de gobierno por el control o asignación de recursos. Si tienen ustedes alguna experiencia o alguna idea que nos quisieran compartir al respecto. Elena, sigue esto. Gracias, Cristian. Sí, bueno, quiero partir diciendo que me parece que las tensiones son inevitables en estos procesos, porque por definición implican redefinir poder, competencia, fuente de financiamiento. Así que es algo muy común. Voy a mencionar en 4 áreas en las que esto creo que es más frecuente, ¿no? Primero, es una competencia por los recursos disponibles, ¿no?
cuando los gobiernos subnacionales sienten que las fórmulas de distribución no reflejan adecuadamente sus necesidades, que tienen menor población, pero altos costos de provisión de servicios. Y entonces han cuestionado fórmulas que ya están basadas principalmente en población, y esto ha generado presión política sobre el sistema de coparticipación federal. Esto es algo, digamos, que sucede, que puede pasar en Chile, ¿no? Donde, por ejemplo, hay municipios rurales o con baja base tributaria que reclaman que el Fondo Común Municipal no está compensando suficientemente sus desventajas estructurales, ¿no? Entonces ese es un primer aspecto. En segundo lugar, conflictos por competencias que no van acompañadas de recursos. Esto también ha pasado aquí en Chile. Estos mandatos no financiados, donde el gobierno central transfiere responsabilidades, pero no los fondos para hacerse cargo de ellos. Y esto genera un conflicto e incluso puede terminar, digamos, haciendo que se deteriore la entrega de servicios públicos, que justamente es lo que queremos, lo que no queremos. Y ahí voy a poner el ejemplo de México, donde, por ejemplo, esto pasa, digamos, en todos muchos países, ¿no? Pero hay municipios que han recurrido a la Corte Suprema para impugnar transferencias de funciones sin el presupuesto equivalente. Esto es algo que también es muy común. En tercer lugar, un poco lo que hablaba recién Daniel, estas tensiones por la autonomía del gasto, ¿no? Si hay una restricción excesiva del gobierno central que impone reglas muy estrictas sobre cómo usar los fondos, y esto quita flexibilidad a nivel local. Esto también pasa en otros países, ¿no? Yo trabajo en el Banco Mundial con la región andina, así que trabajo mucho con Perú. Y allá también los gobiernos regionales han criticado que los programas de inversión con recursos transferidos tienen que seguir lineamientos muy centralizados, y eso retrasa la ejecución, ¿no? Sabemos que allá en Perú hay un tema con la baja ejecución del gasto y de la inversión pública subnacional. Entonces este tema es muy importante. También, digamos, puede suceder a Chile, que es el control central busca asegurar calidad, probidad, pero las regiones reclaman mayor autonomía, y esto también genera conflictos. Y por último, quería mencionar conflictos políticos y asimetrías territoriales, ¿no? Cuando sabemos diferencias políticas entre gobierno central y subnacional, y ahí la decisión de cómo asignar recursos puede percibirse como discriminatoria. Tener recursos o resistirse a redistribuir hacia territorios más pobres, como es el caso de Cataluña en España o el País Vasco, que tuvimos una presentación ayer, ¿no? Entonces eso también puede generar conflictos. Así que sí, en resumen, eso, no son solo tensiones técnicas, también hay políticas, hay de poder, y para mitigarlas, ahí creo que es importante lo que hablábamos, diseñar fórmulas de distribución que sean transparentes, con criterios objetivos, para minimizar la discrecionalidad, mecanismos de coordinación, de diálogo permanente, garantizar la corresponsabilidad fiscal, o sea que cada nivel asuma competencias con el financiamiento adecuado, con rendición de cuentas, como forma de tratar de minimizar estas tensiones que ocurren. Bueno, primero, hay una puja por lo que llamamos distribución primaria, que es la discusión que puede estar pasando hoy en Chile, que es cuánto van a recibir las regiones, ¿no? Ayer, en la presentación que tuvimos, en una de ellas, dicen, bueno, el 2.2% del gasto es de las regiones. Eso es lo que nosotros llamaríamos la distribución primaria, o sea, cuánto se queda el Estado, ¿no? Y cuánto se queda el nivel regional, ¿no? Ese es un primer conflicto. Que efectivamente el de Chile es bajo.
Digo, no hace falta aclararlo mucho, ¿no? Y no por ser un país unitario. Porque Ecuador, que es un país unitario, tiene algo así como 20 veces más gasto subnacional que el que tiene Chile, y es un país unitario. Yo puedo entender que Brasil roza casi el 50% de gasto subnacional, Argentina más o menos lo mismo, en distintas ecuaciones y proporciones entre el municipal y el nivel intermedio. Pero efectivamente, esa es una discusión, que es la distribución primaria. ¿Cuánto le queda al Estado? ¿No? Entonces, Chile, evidentemente, si sumamos el municipal, no llega al 20% del gasto total del Estado. Y en otros países de América Latina estamos pensando el 50%. Insisto, saquémonos de la cabeza si es unitario o federal. Eso es un clivaje muy que lo tomamos del derecho municipal y lo arrastramos siempre, digamos, ¿no? Entonces, primero es la puja por la distribución primaria. Después viene una puja que hoy todavía en Chile, por la vía de las transferencias discrecionales, pero empieza a emerger poco a poco, que es los conflictos horizontales. ¿Cuánto las regiones van a recibir cada una de ellas? El norte. Yo tengo más pobres, dirá alguien de Patagonia, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Y entonces no va a ser tan idílica la relación dentro de la Asociación de Gobiernos Regionales. Porque ahí empieza, ¿no? Otra discusión. Lo que pasa es que todavía no llegó aquí esa discusión, ¿no? Por lo tanto, el tema de tener y de pugnar por una ley de transferencias intergubernamentales que le dé estabilidad al proceso tendría que estar en el corazón de cualquier proceso de descentralización, no una ley de transferencias, ¿no? Solamente. Y yo les diría peor. Yo sé que es medio mala palabra decirlo acá, pero acá apareció, la subsecretaria me lo habilitó en la presentación de ayer. Eso tiene que ser casi seguro en una reforma constitucional, si le quieren dar estabilidad. O del estilo que yo no lo recomiendo, pero que en la Argentina, pero ahí sí, por ser un país federal, que para que haya nueva ley de coparticipación, que es nuestra ley de distribución de fondos intergubernamentales, tiene que haber unanimidad de todas las provincias. Si una provincia, ¿no? No es una ley constitucional, pero eso le da una estabilidad en la discusión, ¿no? Efectivamente, yo creo que la atención también está por la libre disponibilidad de fondos. Esto que decía, ¿no? De cuánto de los recursos son efectivamente recursos que el gobierno regional tiene para hacer las cosas que el gobierno regional considera, independientemente de la opinión que tenga el burócrata del partido o el político, del signo político que ustedes quieran. Porque ustedes saben perfectamente que eso no ha cambiado sustancialmente en Chile y han tenido alternancia, digamos, de signos políticos, ¿no? La libre disponibilidad de fondos y la afectación. Después, cuidado de dónde sale en la distribución primaria, cuál es la calidad de ingresos que forman parte de la distribución primaria. Cuando yo voy a decir, esto le toca al Estado y esto le toca a las regiones, sería lo mismo para los municipios. ¿Qué estoy poniendo ahí? ¿Qué tipo de ingreso? Cuidado que no ponga un ingreso que sea muy variable, ¿no? Tiene que ser un ingreso que sea suficientemente estable, porque si yo pongo el royalty y le doy una preeminencia al royalty y eso está atado al precio internacional del mineral, eso es demasiado variable. Entonces tengo que pensar en ingresos más estables. No pueden venir, digamos, no un día y decir, ah, bueno, pero hicimos mal las cuentas y entonces les va a tocar tanto menos. Precio internacional del cobre o lo que fuera. Cuidado con eso. La calidad del ingreso que yo pongo ahí adentro. El tema de cómo se van a asignar las asignaciones, las transferencias discrecionales. En la Argentina, por ejemplo, hemos visto de lo que va del siglo, el famoso sistema de Hood Robin. O sea, robarle a los pobres para darle a los ricos.
Las provincias que más reciben en la Argentina son las provincias que están favorecidas por la ley de coparticipación. Pero como aportan 3 senadores, son provincias pequeñas, pero aportan 3 senadores, y la provincia grande aporta 3 senadores en Argentina, entonces lo que yo tengo que ir es ir a comprar provincias pequeñas para construir mayoría en las cámaras. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con el tema de las asignaciones de las transferencias discrecionales, que son verdaderos venenos al funcionamiento de cualquier sistema territorial descentralizado. ¿Sí? Ya hablamos de la potestad de los niveles subnacionales, yo sé que es un poco subversivo, pero yo creo que eso tiene que estar en el corazón. Okay. ¿Sí? Y ya termino, Cristian, déjame revisar todo. Hay cosas que obviamente que Elena señaló, que no voy a volver, que es el tema de las reglas fiscales. Cuidado también con la quita de fondos antes de las transferencias. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia, sin decir países, ¿no? Pero Colombia, Argentina. Ah, bueno, te vamos a sacar fondos de los que te tocan a vos. Bueno, el interés nacional está antes. Entonces, primero sacamos, y no cambio la ley. Sacó antes. ¿No? A ustedes les toca 3 millones, bueno, pero me tiene que dar primero 2 millones a mí. Y después, no, los 2 millones que les quedan se los reparto como dice la ley. Así en Colombia hay por ejemplo, hay municipios que perdieron el 90% de sus ingresos. 90%. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Y creo que para dejar otro tema, y el último, cuidado, se habló del tema de la transparencia. Después del tema viviendas y todo eso. Yo siempre digo una cosa, que el problema de la transparencia, y en general el problema del control, tiene que ser no intrusivo. Porque si la transparencia a mí me impide hacer cosas, formalmente o culturalmente, ¿sí? Yo digo, cuidado con esto, lo he debatido con algunos colegas míos de acá, tengo la suerte de querer este país, pero de mirarlo desde afuera. ¿No? Cuidado con la doble tenaza de la transparencia y del control. Y eso avanza, y entonces, ¿qué es la mejor? Minutitos para hacer un par de preguntas idealmente, porque tenemos la posibilidad de recibir 2 o 3 preguntas para Daniel, Elena, y con eso cerramos este momento del panel. ¿Sí? Había ya una mano levantada y acá hay una segunda. Sí. Lo que pasa es que ayer se dijo que en Chile el proceso tenía menos de una década y la verdad es que nos dolió a muchas personas porque llevamos décadas trabajando en esto. Esto partió con la Junta de Adelanto de Arica, después llegó los comités Corfo en los años 60. En la época de la dictadura, aunque nos cueste reconocerlo, hubo importantes avances, ¿no? Se creó el Fondo Común Municipal, se creó la Subdere, ¿no es cierto? Se creó el FNR, muchas cosas. Estamos en una universidad regional que se creó el año 81, ¿no? Y probablemente las universidades regionales son el principal avance que ha tenido el país en descentralización, ¿no? En los años 90 yo participé en la redacción de la ley de los gobiernos regionales y de plantas regionales. Se democratizaron los municipios. Francisco Vidal mandó 2 proyectos de ley para mejorar las finanzas municipales. Después vino la edición de los consejos regionales. Son aspectos legales, pero detrás de eso hay personas, ¿no? Yo estoy mirando acá a Manuel Tobar. Manuel Tobar viene de los años 80 trabajando en el tema. Fundó la Asociación de Consejos Regionales, ¿no? Aquí está Héctor Pacheco, ¿no? Yo lo conozco desde hace muchos años. Acá está Naya Aguirre, que también ha hecho lo mismo, ¿no? Murió Claudio Lapostol, que formó Corbiobío, y que en los 80, a pesar de ser una persona de derecha, sin embargo, la revolvió con el tema regional, a pesar de la dictadura, ¿no? Aquí falta Enrique von Baer, ¿no? Todos conocemos a Enrique von Baer, y faltan muchas personas, Lucho Guastavino, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que me dolió, ¿no? Es decir, en Chile lleva apenas una década, ¿no? Y claro, la elección de los gobernadores, que es una decisión simbólicamente importante, pero no es la más importante. O sea, hay todo un proceso que hay construyendo
una descentralización limitada, defectuosa, zigzagueante, como decía el colega del País Vasco, ¿no es cierto? Así el proceso, no era cosa lineal impecable, ¿no? Está llena de tortuosidades, pero así ha sido. Ahora va la pregunta, ¿no? ¿En qué momento la política que define una institución particular se transforma en política de Estado? Gracias, Cristian. Bueno, felicitar a Elena y a Daniel. Quiero tomarme de algunas aseveraciones de Daniel al inicio. Efectivamente, comparto que el proceso de descentralización es un proceso conflictivo y que la excusa es descentralización fiscal, pero él dijo que iba a hablar de descentralización. Yo quiero referirme a la descentralización política. Pregunta para ambos, abierta. ¿Cuál es el siguiente paso en descentralización política en Chile, a nivel regional, en el contexto en el que en un mismo espacio territorial poder con los delegados presidenciales regionales? Hay experiencia comparada, España, Francia y Ecuador, que tienen un representante inmediato del nivel central con representantes directamente elegidos por la ciudadanía. Sin embargo, ha sido controversial el tema desde el proceso legislativo en Chile hasta el ejercicio ya de la segunda vuelta de gobernadores, me gustaría decir gobernadores y gobernadoras, pero gobernadores en esta segunda vuelta en Chile. Entonces, pregunta, ¿cuál es el paso siguiente en materia de descentralización política en Chile y cómo conversa eso con descentralización fiscal? Tal vez para Daniel eso y para Elena, la fuga de talento en Chile y en el mundo se da permanentemente y hay un círculo vicioso respecto de que regiones y comunas que no tienen talentos calificados porque la grúa funciona y se los llevan a las capitales nacionales, regionales o provinciales y por lo tanto los proyectos, programas no tienen cabida en esos territorios y se empobrecen más, cada día más. Entonces, experiencias concretas que pudiesen atraer, retener capital humano calificado. Sí, muchas gracias. Muy breve. Yo creo que la forma en que describiste la descentralización en Chile fue la clave, porque finalmente primero fue política, después en cuanto a la atribución, después la fiscal, que es prácticamente ahí finge demencia, y ahí diste el clavo, yo creo que con lo que pasa en el país. Porque finalmente, claro, es como una casa establecer muchas cañerías, pero yo veo a cuál le doy el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Finalmente cierro el agua, y ahí es donde pasa todo, porque ceder el poder finalmente es lo más complicado, y eso pasa con los recursos. Nosotros venimos de una reunión, los consejeros de Los Ríos, de Santiago, justamente para la elección de presupuesto, pueden incorporar glosas que nos permitan justamente cómo usar los recursos. Porque finalmente eso es lo que pasa, quizás no es cuánto efectivamente lo que se traspasa, sino cómo efectivamente lo utilizamos. Y cuando vemos, por ejemplo, que se establece un reglamento que nos limita mucho más, por ejemplo, a pasar recursos a Cernatur para hacer los eventos que la región estimamos pertinentes para el crecimiento económico, ya nos limitan a cómo usarlos. O glosas, ¿cierto? Porque en Chile está el derecho público, que efectivamente tú puedes hacer solamente lo que está permitido. Entonces, si las glosas que efectivamente te permitan utilizar los recursos de la forma que la región quiere, están muy limitados. Mi consulta más al punto, ahí tenemos un desafío muy grande, pero mi consulta, algún modelo que vean, ¿cierto? Que sea como ejemplo a estudiar y a seguir efectivamente para poder replicar en el país. Eso es más que nada algún modelo o ejemplo que ustedes consideren que sea viable, oportuno para Chile. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Tiene 30 segundos cada uno de ustedes para responder estas simplezas de preguntas. Así que, por favor, muy breve. ¿Quién quiere partir? ¿Elena o Daniel? Daniela está elaborando todavía. Vamos, Elena. Lo más rápido. Sí, no tenemos mucho tiempo, pero no, yo creo que también como para cerrar, y una mejor rendición de cuentas, un crecimiento y una distribución de recursos más equitativo entre las regiones. Entonces, que si hay consenso, hay evidencia internacional de que esto es así, pero también tenemos muchos desafíos, como hemos venido hablando, y es difícil de diseñar, hay conflictos, hay trade-offs, entonces creo que solamente para resaltar que esto es un proceso que lleva tiempo y que hay que diseñarlo con mucho cuidado, fortalecer las regiones, pero hacerlo bien para no terminar, pues si no es un riesgo grande si no se diseña bien el proceso, solamente para tener en cuenta que estos elementos que venimos hablando que son importantes. Pero nada más, gracias por la invitación. Bueno,
espero después de contestar sobre todo dos de las preguntas, de llegar con vida a mi casa. Primero, ¿cuál es el paso siguiente en la descentralización política? Mi respuesta va a ser ortodoxa, pero la figura anómala para el fortalecimiento son los delegados presidenciales regionales. Digamos. Esa es la figura, es todo un símbolo de la limitación del proceso en términos políticos, estoy hablando, ¿no? Ahora estoy hablando, por la pregunta fue por la política. Y que la figura regional sea el gobernador, ¿no? Si vos querés hacer una reforma en esa dirección en términos de descentralización política clásica, ortodoxa, de lo que entendemos por eso, tiene que ir por ese lado. No tengo nada contra los delegados presidenciales, digo, gente buenísima, pero me estás preguntando por otra cosa, ¿no? Segundo, ¿cuándo se produce la política de Estado de descentralización? Que preguntó el caballero. El proceso hoy es mucho más difícil de lo que fue antes, porque hay muchos más actores. Y no solamente porque una buena parte se dio en dictadura, porque había muchos menos actores. Hoy hay muchos más actores interesados, que es lo que planteé, ¿no? O sea, ya pensar hace 10 años no estaban los gores electos, digamos, los cores no eran electos, bueno, hace 12 años, ¿no? Entonces, hoy va a ser mucho más difícil, porque cada vez hay más actores y cada uno con más intereses, ¿no? Entonces, ¿cuándo se transforma esto? Es que la sociedad, digo, no queda mucho más que en términos de un plan estructurado. Ustedes, apareció el tema del plurianual. Sí, el plurianual tiene que ser la estrategia centralizado desde, ¿cuántos años tiene la asociación? No sé, 30 y pico de años Entonces, el problema ahí no queda otra, digamos, y sabiendo que adentro de la asociación de gobernadores, a medida que, si el proceso tiene una direccionalidad positiva, cada vez va a ser peor, porque va a aparecer la discusión entre las regiones, el otro conflicto, que hoy no está idílico. Y sobre los casos exitosos, que era alguna discusión. Nos quedamos un poco sin tiempo, pero yo le decía a Cristian, yo soy en general amigo de mirar los casos que funcionaron mal, no los que funcionan bien. No, uno aprende mucho más de lo que funciona mal de lo que funciona bien. Y este país es único e irrepetible como cualquier otro de los 170 países del mundo. Pero sí lo que yo puedo identificar son las cosas que no hay que hacer. Y me parece que ahí está más la clave que del caso exitoso. Digo, yo me podría quedar, y se dan cuenta que así es, el resto de la tarde contándoles problemas del otro lado, ¿no? Y ustedes dirían, pero los gobiernos subnacionales de Argentina gastan el 50%. Ustedes dicen, 25 veces más que acá, debe ser fantástico, ¿eh? Puedo conversar toda la tarde de todos los problemas que trae eso, ¿sí? Que pudiera ser casi una utopía. Entonces, yo iría más para las enseñanzas de todas las reformas fallidas. Súper, una sola idea para cerrar, decir que, bueno, primero agradecerle mucho la provocativa